de Venezuela que pocos se conocen y que valdría la pena estudiar. Más que leyes de obligatorio cumplimiento, funcionaron como una especie de un deber ser, de un ideal social de relaciones sumamente más justas, sumamente más equitativas, sumamente más democráticas que las que nos impuso el capitalismo neoliberal. El énfasis en la soberanía nacional que había sido vendida y que todavía sigue vendiéndose por muchos de nuestros gobernantes, en particular al gobierno norteamericano, el énfasis en la unidad latinoamericana, un concepto que nos llega desde la época de Bolívar y de la época de José Martí, la idea de que en América Latina o nos salvamos todos o nos hundimos todos, que las fronteras existentes entre nuestros países son impuestas por el imperialismo, son impuestas por el colonialismo y nada tiene que ver con nuestros pueblos, que acusamos una cultura común, una historia común, una lengua común, hasta un humor común, que somos un mismo pueblo. Hay que decir también que durante esta etapa asistimos a un crecimiento económico significativo en la mayoría de estos países que hemos mencionado, con aisladas excepciones como por ejemplo en El Salvador, pero sí hubo un crecimiento económico y una significativa reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, y una significativa reducción de la desigualdad existente en nuestro pueblo, que como decía el diputado Benjamín, estamos ante un mundo de una polarización creciente entre la riqueza y la pobreza, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. También se avanzó en términos de cobertura de salud gratuita, en la implementación de programas educativos que sacaron a millones de personas del analfabetismo, que a los que lograron alfabetizarse se les permitió avanzar a los niveles primarios, luego a los niveles secundarios, hasta la universidad. Se redujo notablemente el desempleo, se dieron pasos nunca vistos en América Latina en la lucha por la equidad de género tan actual en el México de hoy, por la inclusión de los pueblos indígenas, por la inclusión de los grupos sociales vulnerables. Sin duda, fueron avances significativos. No todo, lamentablemente, fue un acierto, no todo fue color de rosa. Pueden hacerse numerosos señalamientos críticos constructivos a estas experiencias, las experiencias de estos gobiernos que fueron llamados con distintos nombres, nacionalistas, progresistas, de izquierda o de izquierda y centroizquierda, porque no todos tenían el mismo perfil político, el mismo perfil ideológico, pero compartían estos elementos que hemos mencionado. Yo creo que la principal de estas críticas está en que, si bien decíamos, había producido una revolución en las formas de redistribución, no se había producido tal revolución en las formas de producción de la riqueza social. Y las estructuras productivas se mantuvieron sin transformaciones significativas, basadas en lo que se conoció como extractivismo exportador. Es decir, la riqueza en una época, en estos años, entre el 99 y el 2008, la riqueza basada ante todo en la extracción de materias primas, sobre todo de petróleo, de gas, que contaron en estos años con altísimos precios en el mercado internacional. Por cierto, entre paréntesis, esos precios también fueron inducidos por la acción de estos gobiernos. Y es conocido el papel del presidente Hugo Chávez en la revitalización de la OPEP y en la elevación correspondiente de los precios del petróleo. Pero bien, se mantuvo una estructura extractivista basada en la exportación de las materias primas que unos años después, con la caída estrepitosa del precio de las materias primas en el mercado mundial, hicieron imposible o han hecho mucho más difícil mantener varias de las conquistas alcanzadas y de alguna manera favorecieron la estrategia imperialista, la estrategia de la derecha, la estrategia de la oligarquía, de las élites de nuestros países que sustentaban el neoliberalismo. Ya hacia el año 2008, 2009, podemos apreciar los primeros signos de lo que hemos llamado esta contraofensiva de la derecha, de la oligarquía, del gobierno norteamericano, que siempre ha sido hegemónico en nuestro subcontinente, sobre los gobiernos llamados progresistas. Esto coincide con el acceso al gobierno en Estados Unidos del presidente Barack Obama, que llegó con una carita fresca a mejorarle la apariencia externa a la política
injerencista del gobierno norteamericano tradicional, en el caso de América Latina, que es a lo que nos estamos refiriendo. Si hasta el momento habíamos notado cierta torpeza, no descuido, más bien torpeza en las reacciones del gobierno norteamericano frente a lo que estaba ocurriendo en América Latina, intentos de golpes de Estado fallidos, como el golpe que se le trató de hacer al presidente Chávez en el 2002 y luego lo que se conoció en el 2003 como el golpe petrolero, es decir, una acción dirigida a paralizar la industria que es el corazón de ese país, la industria petrolera, ambos fallidos. Intentos de derrocar al presidente Correa, intentos de derrocar, en fin, al presidente Evo. En la época anterior, esta primera etapa previa al inicio de lo que hemos llamado contraofensiva, observar a la par que un crecimiento de la conciencia de nuestros pueblos, una reacción frente a los desmanes del neoliberalismo, al retroceso que en todos los índices económicos, políticos, sociales, para la gran mayoría, había representado el neoliberalismo, que aquí en México lleva ya casi 40 años. Al mismo tiempo vemos esta torpeza del gobierno norteamericano que implementaba lo que se ha conocido, se dice en inglés hard power o gobierno duro o poder duro, es decir, un poder basado en la fuerza, un poder basado en el ejército, un poder basado en la amenaza permanente de intervención, un poder basado directamente en el chantaje y la coerción. Con Obama comienzan nuevos aires a regir los mismos objetivos, pero con métodos distintos. Y empieza a implementarse lo que se dio en llamar el poder inteligente, smart power, que era una mezcla de elementos del poder duro con lo que se dio en llamar poder blando. No se renunciaba a ese poder duro, no se renunciaba a la amenaza permanente que significa la presencia del ejército norteamericano en nuestro subcontinente, la presencia de la Marina de la cuarta flota norteamericana dando vueltas alrededor de nuestro país, la implementación, la construcción de 7 nuevas bases militares en Colombia, cerca de la Revolución Bolivariana, que era el epicentro de todo este movimiento, y de 11 bases militares en Panamá. Si no se renunciaba a eso, eso se incrementaba y las fuerzas militares norteamericanas, al contrario, dirigieron una mayor atención hacia los procesos que estaban teniendo lugar en nuestro subcontinente, pero a eso se le añadía lo que se conoció como el poder inteligente. Esta combinación de métodos coercitivos, de amenazas militares directas, con lo que se dio en llamar guerra de cuarta generación, que incluía, le daba un papel importantísimo a la lucha ideológica, a la lucha cultural, a la guerra diplomática, a la guerra psicológica, a actuar sobre la conciencia, las emociones, los deseos, las aspiraciones, los miedos y los temores de la población. Y empezaron a desarrollar un conjunto de estrategias que marcaron de manera significativa toda esta etapa que estamos caracterizando desde el 2008-2009 hasta el 2019. Todo esto hay que subrayarlo con financiamiento norteamericano a políticos, grupos y partidos de derecha. Bueno, si dijéramos de manera esquemática, o como se suele decir, rápido y mal, el esquema, se trataba de desestabilizar por todas las vías los procesos liderados por los gobiernos progresistas, desestabilizarlos hasta llevarlos a una crisis económica profunda, simultaneando una guerra económica con una guerra política, con una guerra psicológica, con una guerra diplomática. El ejemplo clásico es el caso de Venezuela, con independencia de la propaganda que constantemente hacen, que denota el esfuerzo que realiza el gobierno venezolano por salir adelante, manteniendo las conquistas alcanzadas, manteniendo su soberanía y no plegándose a los dictados del imperialismo norteamericano. Luego, esto basado, repito, en el énfasis en la guerra cultural, psicológica, ideológica, política y diplomática. Y así vemos ya a partir de 2009 una serie de procesos que se van desarrollando, donde los golpes de Estado ocupan un lugar central. Ya no se trata en lo fundamental, aunque sí también, de los golpes de Estado clásicos, tipo el
el más clásico quizás de todo tipo, el de Pinochet en Chile, o el de Fulgencio Batista en Cuba, por allá por el año 53, con una intervención directa del ejército. Se mantenían acciones de este tipo. Por ejemplo, en el 2009 se le da un golpe de Estado bastante clásico a Manuel Zelaya en Honduras. El ejército lo saca en payamas de su casa. Es un golpe de Estado que no fue cruento, con los tanques en la calle como en Chile, pero que mantiene esos elementos. Y eso había sido acompañado con una guerra ideológica, propagandística, mediática contra Manuel Zelaya, por el simple hecho de haberse incorporado a la alternativa bolivariana de los pueblos de nuestra América, a la cual pertenecían estos gobiernos, la mayoría de estos gobiernos que hemos llamado progresistas. El intento también de golpe de Estado en 2010 contra Rafael Correa en Ecuador también tenía características clásicas de fuerza. Para no hablar ya de las mencionadas 7 bases militares creadas nuevas en Colombia y 11 en Panamá. Ahora bien, miren cómo actúa el poder inteligente. En el 2012 se le da un golpe legislativo a la legítima presidenta Dilma Rousseff en Brasil. En 2015, a través de toda una estrategia liderada desde la embajada norteamericana y desde Washington, se logra la victoria de Macri, que el gobierno ha resultado un desastre para Argentina en Argentina. En el 2016, o sea, escúcheme, en el 2012 se le da el paro, en el 2012 se le da el golpe legislativo a Hugo en Paraguay. Y es en el 16 que se le da a Dilma. Me excusan ahí, estaba pensando en Paraguay, en Brasil, que es un país de extraordinaria importancia en América Latina. Ese golpe a Dilma ha resultado decisivo. En el 17, con métodos parecidos a los que se utilizaron para promover la candidatura de Macri en Argentina, se logró en el 17 el triunfo del gobierno de derecha de Piñera, que también ha tenido resultados catastróficos para gobiernos incluso como los de Chile, que se enapolaban como un modelo exitoso de neoliberalismo. En el 18, el Frente Amplio de Costa Rica sigue avanzando significativamente, es paralizado virtualmente, pierde su posición a partir de todos estos mecanismos de guerra informática, mediática, psicológica, ideológica. En el 19 cae el gobierno de El Salvador, víctimas de sus propios errores y víctimas, al igual que otros, todos cometieron errores, pero víctimas también de esta política, de esta contraofensiva de las derechas patrias y del imperialismo norteamericano. Y por último, en este mismo año 2019, nos encontramos con el golpe de Estado con amenazas explícitas de la policía y el ejército contra el presidente Evo Morales en Bolivia. Este es un caso significativo e interesante que todavía todos merecen un estudio detallado, pero este en particular, porque si un gobierno de todos estos gobiernos progresistas que mantuvo un crecimiento económico ascendente, que se encontró con el segundo país más pobre de América Latina después de Haití y logró que obtuviera de las mayores tasas de crecimiento del continente, que sacó de la pobreza casi un tercio de la población, que creó un colchón de clase media como pocos países de Sudamérica tienen, con logros sociales, reconocimiento, fue de Evo Morales. Ahí hay miles de factores que es necesario utilizar, entre ellos el factor racista. Sin duda permanece vivo en virtualmente todos los países de nuestro subcontinente. Hablando rápido, porque el tiempo que ustedes amablemente me han concedido va agotándose, quisiera insistir en lo siguiente. La palabra de orden hoy día, a mi juicio, el concepto imprescindible es el concepto de resistencia. Resistencia frente a la opresión, resistencia frente a la explotación, resistencia frente al sistema de dominación y de desnacionalización de nuestro país, resistencia frente a los poderes transnacionales que nos oprimen. Varios de los gobiernos progresistas siguen en pie, incluso aquellos que han sido derrocados. Esa experiencia no ha pasado en vano.
Ha habido un gigantesco crecimiento en conciencia popular, ha habido un importante crecimiento en la organización popular, se ha adquirido y hay que seguir estudiando las experiencias, los aciertos, los errores cometidos, las nuevas estrategias que debemos implementar en los nuevos tiempos. Y en este sentido creemos que es particularmente importante la resistencia de los gobiernos progresistas. Cuentan, repito, con una conciencia en una parte importante de la población, una organización que antes, en el siglo XX, no se contaba. Luego del derrumbe estrepitoso de la Unión Soviética y la desintegración del campo socialista. Son varios los retos que tenemos, complejos pero realizados. Y somos autocríticos y nos mantenemos firmes en nuestras ideas. Porque además quiero adelantar una intuición que podemos discutir, y es que el tránsito del gobierno de Obama al gobierno de Trump, aunque en un primer plano, aunque en la superficie, constituye una escalada en la agresión del gobierno norteamericano sobre nuestro pueblo, a la larga creo que está beneficiando y puede beneficiar a nuestros pueblos. Obama creaba una ilusión, la ilusión del nuevo tipo de dirigentes afroamericanos, mestizos, con una cara sonriente, que hablaba de derechos humanos, de medio ambiente, de equidad de género, de igualdad racial, etcétera, etcétera, parecía acercarse hacia nosotros. Obama, pese a que era el jefe del imperio, gozaba de popularidad en nuestros pueblos. Esa es la realidad, incluido mi país, Cuba. Sobre todo después del restablecimiento, o en el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Trump, con sus políticas de recuperación de la ley del garrote, del poder duro, de las amenazas permanentes, de las burlas, del desprecio explícito de nuestros pueblos, a nuestra gente, a los que llaman ladrones, sinvergüenzas, maleantes, narcotraficantes, y su ignorancia y desprecio por todos los ganoseos norteamericanos ha contribuido a que nosotros nos concienticemos, a que adquiramos un valor, una conciencia mayor del valor de nuestras nacionalidades, de lo que es América Latina, de lo que son nuestros propios países. Nadie quiere a Trump en nuestros países, y eso no es nada especial. Podemos hablar de eso. Creo que tenemos retos. El primero y más difícil, más complejo, es la transformación de nuestros aparatos productivos. No podemos seguir alentando modelos extractivistas, ir a costa de las materias primas que suben y bajan. Estamos viendo lo que está pasando con el petróleo en estos últimos días, al margen de nuestra voluntad. Son fenómenos que viven enajenados de nosotros, sobre los que no tenemos ningún control. Puede ser inducido incluso por las grandes potencias. Renunciar a pactos con el poder económico y la partidocracia, que a veces se implementaron por esos gobiernos progresistas tratando de encontrar estabilidad salvaje, y a veces por temores y chantajes. Acabar con la corrupción que siguió viva, que heredamos de los gobiernos neoliberales, que siguió viva en muchos de estos gobiernos y en muchas de estas instancias, con el personalismo, con la creencia en que va a venir otro Jesús. Hay ya con un profeta, con un Mesías es suficiente, pienso yo. Con la idea de que un hombre es el que nos va a resolver nuestros problemas, y que sin ese hombre esos problemas no pueden ser resueltos, y que en lugar de formar nuevos cuadros que los sustituyan en los momentos adecuados, pues esos dirigentes se intenten perpetuar en el poder, a veces con buena fe, creyendo que son los que cuentan con el apoyo popular, con la experiencia. Pero eso la vida demuestra que no camina. Yo recuerdo compañeros en Venezuela, en época del comandante Chávez, diciendo que lo importante era la conexión entre el líder y el pueblo. Y eso hacía que despreciaran instancias intermedias que tienen que existir entre el líder y el pueblo. En primer lugar, la instancia de un partido organizado, consciente, luchador, y de organizaciones permanentes de masas. Sin eso no se puede avanzar, y no basta con el líder, por importante que sea el líder. Y por último, insistir en lo que mencionaba al inicio, en la lucha por la integración regional. Nosotros somos uno, como decía José Martí, el más grande de los cubanos. Del Río Bravo a la Patagonia hay un solo pueblo América, y ellos viven despedazando, dividiendo, poniendo fronteras artificiales, exacerbando espíritus patrioteros y nacionalistas estrechos, que desprecian
apreciemos el valor de la patria y el concepto de paz. Luchar por la unidad latinoamericana. Creo que estos son, en síntesis, los grandes retos, sin menoscabo de otros importantes, con que contamos. De modo que, en resumen, luego de una onda expansiva de los gobiernos de izquierda, de una retoma de las banderas de izquierda, socialismo, buen vivir, medio ambiente, equidad de género, producido a raíz del triunfo del comandante Chávez en Venezuela hasta 2008, comienza una etapa de contraofensiva imperialista que dura hasta hoy, que se extiende hasta hoy, en la cual el elemento central son los golpes de Estado llamados blandos o de nuevo tipo, acompañados de elementos de lucha ideológica, política, diplomática, psicológica, cultural, y que, sin embargo, ha tenido puntos importantes de resistencia. No quiero dejar de mencionar, y con esto concluyo, el soplo de aire fresco que significó para la izquierda en América Latina el triunfo de la alianza que llevó Juntos Haremos Historia, que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador al poder en un país como México, que durante tanto tiempo se mantuvo con gobiernos de derecha y a veces cada vez más, a veces no, y cada vez más de derecha. Y más recientemente el triunfo nuevamente del peronismo. No me gustan las clasificaciones de izquierda, centroizquierda, a veces son muy precisas y es difícil entender lo que se dice con ellas, pero que demuestra que incluso aquellos gobiernos progresistas que perdieron el gobierno en elecciones posteriores pueden recuperarlo. Es un ejemplo, un ejemplo de lo que podemos hacer, algo que nos puede inspirar en nuestras futuras luchas. Gracias y espero no haberme pasado mucho del tiempo con ustedes. No, te agradecemos mucho, mi querido doctor, esta reflexión. La verdad es que a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta que hay que ver lo que pasa en la patria grande, es decir, en América Latina, y cómo precisamente fuerzas retrógradas que solamente piensan en ellos mismos. No quiero descalificar a toda la derecha, pero la verdad es que no dejan mucho margen de maniobra. Lo veo hoy en México. Hay una derecha que lo único que busca es poner obstáculos. Y uno diría, bueno, pues es que va a ser para beneficio de México, ¿no? Ellos malgobernaron este país durante 12 años. Los 12 años fatídicos de gobiernos de acción nacional demuestran que hay, igual que en el PRI, personajes que solamente piensan en ellos mismos. Pero bueno, yo haré una reflexión después de escuchar a las propias opiniones y preguntas que el compañero Ronald Moncayo y la diputada Maribel quieran hacerle aquí al doctor Rubén Sardoya. Así es que empezamos contigo, Ronald. ¿Qué opinión te merecen y qué preguntas tendrías que hacerle aquí al doctor? Muchísimas gracias, pues, gracias, doctor Rubén, por esta exquisita síntesis conceptual de América Latina en este último tiempo. Me gustaría enmarcar la pregunta que te quiero hacer en lo siguiente. El año 2008 recuerda toda la problemática de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, no como un elemento de crisis en sí mismo, sino como una crisis expresión de una crisis internacional del propio sistema financiero capitalista mundial. Esa crisis continúa. Entonces, lo que yo pienso, y eso es lo que yo quisiera comentarte, es que en la actualidad, frente a la emergencia de las naciones latinoamericanas para oponerse a las medidas del consenso de Washington y de esa crisis del 2008, es que logramos rescatar todo lo que tú comentas. Y junto a ello, el problema, creo que también la perspectiva de lo que hoy el sistema nacional está teniendo en los términos económicos y en los términos del coronavirus, que va a cambiar muy
mucho del paradigma actual. Mi pregunta va orientada hacia esta parte que tú mencionas de la resistencia, o sea, de ni un paso atrás. Mi pregunta sería, en este paso hacia adelante, en términos de la integración latinoamericana, los contenidos fundamentales, ¿cuáles serían en el campo económico, bueno, y en el campo político? ¿Cuáles son los componentes, digamos, columna vertebral de esta nueva posibilidad que has planteado de una integración renovada, nueva, a la luz de los pensadores como Martí y muchos otros, y de los gobiernos nacionalistas o antiimperialistas que ahora hemos tenido en este último periodo? Esa sería mi pregunta, Rubén. Pues fue una pregunta amplia, así es que yo le pediría al doctor que de una vez la respondiera antes de pasarle a Maribel el micrófono. Sí, bueno, la pregunta está dirigida a los contenidos fundamentales de la integración latinoamericana que propugnamos. El maestro ha hecho una interesante reflexión acerca de la crisis desatada a partir de iniciar en Estados Unidos y convertirse en una crisis internacional económica y financiera en el 2008, que es un condicionante sin lugar a duda de todo lo que está ocurriendo, porque esa crisis persiste. Y además nos atrevemos a decir que existen múltiples posibilidades en los sucesos. En relación con la integración latinoamericana, yo creo que debemos, lo primero, es rescatar una serie de instituciones que habíamos creado y que lamentablemente la contraofensiva imperialista ha logrado en buena medida revocar. Estamos hablando, por ejemplo, de la asignatura bolivariana para los pueblos de nuestra América, una asociación con reglas de juego totalmente distintas a las que nos tiene acostumbrada la OEA, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. Estamos hablando de UNASUR, la Organización de los Naciones Latinoamericanas del Sur, que también ha sufrido mucho y de la que progresivamente se han ido desgajando, igual que del ALBA, los gobiernos en los cuales ha sido derrotada temporalmente la izquierda. Estamos hablando incluso de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina, la primera organización continental de nuestros pueblos de América Latina sin la presencia de los Estados Unidos y de Canadá. Estamos hablando de potenciar instancias tales como Telesur, la Televisión del Sur, o el encuentro de intelectuales en favor de la humanidad. Es decir, hay un plano inicial de carácter político, de carácter cultural, de carácter ideológico, de carácter de conciencia colectiva, de conciencia de nuestros pueblos, de conciencia de de los propios habitantes de América Latina, de lo que somos y de lo que queremos ser. Yo creo que por ahí hay que empezar. Y solo logrando esos mecanismos de concertación política basados en un consenso ideológico, en un consenso de ideales sociales a los cuales aspiramos, es posible continuar dando algunos pasos muy discretos hasta hoy de ponderación de las ventajas económicas que tienen cada uno de nuestros pueblos, de modo que cada uno de ellos pueda beneficiarse de las ventajas de los otros. Un ejemplo clásico de esto es la cooperación que hasta hoy sigue, por ejemplo, entre Cuba y Venezuela. Cuba es un país con escasos recursos naturales, con petróleo que apenas cubre una tercera parte de sus necesidades, además de un petróleo con azufre pesado, que requiere una gran inversión para poder ser utilizado, transportado, etcétera, etcétera. Pero Cuba ha desarrollado un sistema educativo que nos permite contar con especialistas en las más diversas ramas del saber que pueden ser útiles a otros pueblos. Y así, por ejemplo, a través de políticas que nada tenían que ver con las leyes del mercado, sino con consensos que se establecían. No porque se ignore el valor del mercado, sino porque ante todo se ponía por delante las necesidades y las carencias de nuestros pueblos. Nosotros íbamos a tener hasta 40.000 especialistas cubanos allá en Venezuela, ahora andan rondando los 30.000, no solo en el área médica,
también en el área educativa, también en el área de la ciencia informática, también incluso en áreas como la electricidad y las más diversas. Se hacían acuerdos por los cuales se producían intercambios o se siguen haciendo ahora debilitados por el arreciamiento del bloqueo económico contra Venezuela y contra Cuba. Son ejemplos de cómo una vez que se logra una concertación política, una vez que se logra una unidad de ideales sociales a los cuales se aspira, una vez que se reconoce el valor de la soberanía nacional y el principio de la integración latinoamericana, y solo a partir de ahí se pueden dar pasos efectivos en lo que sería una integración económica. A partir de ahí, a partir de la integración cultural, a partir de la integración mediática, porque Telesur es un canal transnacional o multinacional, en el cual participan muchos representantes de los distintos pueblos de nuestra costa. Es lo que de manera concisa puedo responder a estas importantísimas preguntas. Muchas gracias, mi querido doctor, muchas gracias. La diputada Maribel y yo hablábamos casi antes de arrancar esta conferencia sobre lo que hoy sucede alrededor de varios países hermanos latinoamericanos. Pero bueno, yo le dejo a la diputada que haga su reflexión y la pregunta que le pueda hacer aquí al doctor Sargoya. Así es, diputado Robles, muchas gracias por compartir esta experiencia que de verdad nos nutre, doctor Sargoya. La verdad es que nos quedamos fascinados con tu exposición. Yo te preguntaría, ¿cómo ves este tema de la cúpula económica que evidentemente tenemos en el mundo? Ayer lo reflexionábamos con nuestro compañero Daniel Martínez, quien hablaba de la globalización, y que no es casual esto que estamos viviendo en América Latina a raíz de la desaceleración económica que se viene registrando de tiempo atrás. Pero sin embargo, esta contraofensiva para Latinoamérica también tiene que ver con la rebeldía que hemos tenido para cambiar a nuestros gobiernos. En esta contingencia que hoy vivimos, pues tendremos que reflexionar cuáles son nuestros derechos humanos para adquirir salud. Sabemos del poderío económico en el tema de las farmacéuticas y nuestro derecho a recibir salud de calidad, a la accesibilidad, a la disponibilidad, creo que tiene que prevalecer. Sin embargo, escuchaba también al líder cubano que tú conoces bien y que nos decía, Fidel, Cuba no tiene para hacer una guerra biológica, química, Cuba tiene que ver para cuidar la salud y la vida de las personas. Y hoy hemos visto cómo han enviado médicos a Italia también para enfrentar esta contingencia. ¿Cómo ves tú este panorama económico en el tema de la accesibilidad de la salud en estos países como México, Venezuela, Cuba, Argentina, que también estamos viviendo terribles rezagos en el mismo, pero que nuestra rebeldía también está haciendo ver que ese poderío económico debe terminar? Adelante, doctor. Gracias, diputada. Una pregunta muy interesante, muy válida su reflexión. Si nosotros conversamos con un ciudadano de aquí, en cualquiera de nuestros pueblos, cuáles son sus necesidades fundamentales, yo no dudaría en decir que pese a cualquiera diferencias que puedan existir entre un país y otro, o entre una región y otra de un mismo país, responderían lo siguiente. En primer lugar, educación para sus hijos, educación para sus niños, educación para sus adolescentes, para sus jóvenes, educación para sus adultos, incluso adultos mayores. Yo recuerdo que José Martí decía que la educación empieza en la cuna y no termina sino en la tumba. Luego dirían salud, el derecho a la salud, el derecho a poder asistir incluso gratuitamente o a costos muy reducidos a hospitales, donde no se encuentre con el panorama desolador de que no haya camas, no haya instrumentos quirúrgicos, no haya ni gasas, y los perros entren y salgan. En tercer lugar, yo diría que responderían, o esa es mi experiencia cuando converso con él, que quieren seguridad social,
seguridad para los desprotegidos, quieren seguridad para los desfavorecidos, para los que llaman minusválidos, para las madres solteras, para los ancianos. Quieren también seguridad ciudadana. Quieren poder salir a la calle y quedarse dormidos en un parque a la 1 de la mañana. Quieren tranquilidad para sus hijos. Quieren no tener que verse asustados de que sus hijos a las 5 de la tarde, hijo de 12 años, no puedan regresar solos a la escuela que está a 4 cuadras de distancia. Quieren una perspectiva, quieren una esperanza. Yo creo que un gobierno de izquierda, un proceso que pretenda cambiar el status quo, tiene que dirigirse ante todo hacia esos indicadores. Quieren esperanza de vida. No quieren morirse por enfermedades curables. Quieren una mortalidad infantil reducida, no de 30 o 40 o 50 niños por cada 1000 nacidos vivos. Son muchas las otras aspiraciones que se tienen en el plano cultural, en el plano deportivo y, ¿por qué no?, en el plano de un consumo racional de bienes, no simplemente lo de las canastas básicas y otros bienes. Pero en este caso, la salud, a la que usted hacía referencia, diputada, es clave. Para nosotros eso ha sido un principio, para los cubanos eso ha sido un valor, eso ha sido una... Mire, yo trabajé durante muchos años en la Universidad de La Habana. Usted sabe que llegó un momento en que había casi tantos estudiantes de medicina y de educación como el resto de las carreras. Bueno, pues se separó la Facultad de Medicina en una universidad independiente porque era incontrolable, inmanejable. Y hoy Cuba exhibe un índice, y no tengo nada de chauvinista ni de nacionalista, no es por ser cubano, es por la revolución ocurrida ahí. El índice de médicos por habitante mayor del mundo, eso lo puede consultar cualquiera entrando a una página de internet. Y nos hemos caracterizado siempre por el internacionalismo médico, que en caso de los países pobres, en caso de los países que no tienen recursos, nuestros médicos van gratuitamente. Por ejemplo, en Haití teníamos hasta alrededor de 600 médicos y esos médicos no residen, el Estado haitiano no reside nada. En otros pueblos que cuentan con determinados recursos y de manera no leonina, bueno, pues se obtienen determinada retribución. Pero nuestros médicos se han caracterizado por eso, para ir al Himalaya ante una catástrofe natural, para ir a África a luchar con el ébola y ahora y ponerle el pecho al coronavirus allí. Entonces, en países desarrollados, en una de las principales economías del mundo, como Italia, ojalá algún día, y a China, allí desde hace tiempo existe un consorcio sino-cubano con tecnología biotecnológica cubana, donde se producen medicamentos de todo tipo. Y se está ahora produciendo el interferón alfa 2, que no es que, como a veces se ha dicho exagerando, que los médicos investigadores cubanos hayan inventado el interferón. No, eso no es así. El interferón es una proteína natural que se produce y que ya desde el siglo pasado, desde el final del siglo pasado, había sido descubierta. Lo que hicieron los biotecnólogos cubanos fue producirlo en una variante específica como medicamento y con escala masiva. Sí, pues estamos orgullosos de eso. Nos parece que hay cosas que no tienen precio. ¿Cuánto vale la vida de un niño? ¿Cuánto vale la vida de un niño, no de un anciano, o de una niña, o de un anciano? Y bueno, seguiremos así. Esa es parte de la historia de la Revolución Cubana, parte de lo que hemos sido educados. Y esa gente va con el corazón en la mano, se entregan, le dedican la vida y el alma, pensando, como decía José Martín, excusen que lo cite tanto, que patria es humanidad. Patria es humanidad. Al mismo tiempo que respetamos nuestra bandera, respetamos nuestro himno, respetamos nuestro escudo, lo queremos. Mire, por la integración latinoamericana seríamos capaces de renunciar a ese himno, a esa bandera y a ese escudo. Y por la integración de la humanidad, más aún. Pues estas últimas palabras, yo creo que todos debemos mantenerlas en la mente porque hablan de que siempre hay que ir por el bien mayor y sin duda el bienestar de la humanidad, en este caso el bienestar de la patria grande, América Latina, son fundamentales.
Estamos llegando prácticamente a una hora de transmisión de esta conferencia tan importante, esta conferencia que tiene que ver cómo hay una contraofensiva de la derecha en en este planeta y en América Latina de manera particular. Aquí en México lo vemos todos los días. Vemos cómo quienes nos malgobernaron ponen obstáculos en el día a día, hacen señalamientos y como yo se los he dicho en tribuna, quienes representan a la derecha en la Cámara de Diputados, pues no tienen ni autoridad moral para hacer ningún tipo de señalamientos. Yo creo que es momento de ir cerrando ya esta conferencia. Solamente le daré la palabra a los que han intervenido en esta mesa para que se despidan, pero no puedo dejar de preguntarle al doctor Rubén Sardoya, bueno, toda esta contraofensiva, pues no es gratuita. Esta contraofensiva tiene que ver también con la idea de seguirse enriqueciendo a costa del bienestar de la población. Bueno, pues es obvio que en el caso, por ejemplo, de Venezuela, pues el interés de la derecha es la riqueza petrolera. En el caso de Bolivia, pues la riqueza que tiene que ver con el litio. En el caso de Nicaragua, en el caso de toda América Latina, que son países de una gran riqueza, eso es lo que busca la derecha y no busca el bienestar de la población, de la sociedad en lo general. Quieren seguir en esta idea de la ley del embudo, donde solamente ellos se quedan con todo y a los demás casi no les dan nada. Una reflexión y tu despedida, mi querido doctor, respecto a estos comentarios que te hago, y de verdad te agradezco mucho que nos hayas aceptado la invitación a participar en esta conferencia, que ha sido magistral, te lo agradecemos mucho, pero quisiéramos escuchar una última reflexión de tu. Sí, así es, diputado. Estamos asistiendo, eso que llaman globalización neoliberal, es desde otro punto de vista una transnacionalización que nos desnacionaliza a nosotros. Una transnacionalización desnacionalizadora que intenta revertir todas las conquistas que en nuestros pueblos se han dado, índices en el México postrevolucionario, con cualquier crítica que se le quiera hacer o que se le pueda hacer. Todas las conquistas en materia social, cultural, educativa que se han logrado con nuestros pueblos se intentan reducir a cero a partir de una subordinación y una entrega de nuestros recursos, de nuestras capacidades productivas a los poderosos de la tierra. En nuestro caso, en lo fundamental, a las transnacionales norteamericanas. Esa riqueza está construida sobre nuestros hombros. Esa riqueza ha sido acumulada chorreando sangre y lodo, según una vieja expresión de Carlos Marx. Yo creo que estamos en un momento complejo, pero un momento en que se abren ante nosotros muchísimas posibilidades y que, ante todo, en esta coyuntura precisa, tenemos que enfrentar una guerra de ideas. Mi última referencia al pensamiento de José Martí. De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace, decía él, llamémosla a pensamiento. Yo creo que este sistema neoliberal, corrupto, depredador, polarizador de la riqueza y la pobreza va a vivir el tiempo en que nosotros necesitemos y logremos vencer en esa batalla de ideas. El tiempo en que logremos romper su hegemonía. El tiempo en que logramos que los dominados no consintamos la dominación. El tiempo en que nosotros, nuestras fuerzas de izquierda, logren una hegemonía cultural, logren el liderazgo ideológico y moral. El día en que nuestros jóvenes no aspiren a ser como Bill Gates, el día que nuestros jóvenes aspiren a ser hombres y mujeres cultas, especializadas en una rama del saber y comprometidos con los destinos de sus pueblos, en particular de nuestra querida América Latina. Muchísimas gracias, repito, por la invitación y felicitaciones de corazón
al Partido del Trabajo, en particular al Partido del Trabajo de Oaxaca y al diputado Benjamín Robles por este empeño que están realizando. No hay tiempo de cólera, como dice la novela de García Márquez, sino en tiempos del COVID-19. Gracias. Gracias, mi querido doctor. Un minuto para despedirse, Ronald Moncayo. Muchas gracias por esta demostración de liderazgo y de capacidad que estás encabezando, mi querido diputado Benjamín Robles, porque esto está llegando a todo el continente y está nutriendo de las ideas que necesitamos desde México, consolidar desde México. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muchísimos enemigos, pero hay que decirle que también tiene sus amigos a los cuales tiene que echar mano, porque en todo el continente hay una esperanza sobre México. Desde aquí, este liderazgo que nos muestran desde esta universidad de Monterrey, así como desde la Cámara de Diputados, con todas las actividades que estás haciendo, debe de ser el primer paso, un paso hacia adelante para enriquecer este elemento de la unidad latinoamericana. Una exquisitez absoluta. Muchísimas gracias y avancemos. Muchas gracias. Diputada. Gracias, Rivera. Pues como lo dice Ronald, de verdad es que ha sido un gran placer tenerte, doctor. Sabes que tienes nuestro afecto, pero también nuestro reconocimiento por toda tu experiencia y ese gran don que tienes para exponerlo. Yo me quedo con mucho de lo que dijiste, pero particularmente fortalecernos en la educación, que nuestros jóvenes se preparen, que esta cultura del aprovechamiento educativo de verdad se sostenga por aquí. Seguramente vieron llegar a Victoria, que venía a pedirme cómo poder resolver ahí un tema de su computadora. Creo que en la medida en que involucremos a nuestras niñas y niños en esta educación permanente, incluso a distancia, tendremos esta contraofensiva ahora, pero hacia la derecha. Que la resistencia prevalezca en los países latinoamericanos y que podamos ver cómo aprovechar nuestros recursos naturales y no que solamente la oligarquía saque pues este aprovechamiento. Así que un placer, diputado Benjamín Robles, siempre mi agradecimiento por esta creatividad que tienes para que aún en el aislamiento podamos seguir trabajando y preparándonos. Muy buen día. Pues muchas gracias. Recordemos que este ejercicio se da en el contexto de esta Jornada Nacional de Sana Distancia. En el país estamos enfrentando, como en todo el planeta, pues un fenómeno que es esta expansión del coronavirus, el COVID-19. Debemos tener precauciones. Estamos convocados a un aislamiento, a no salir de casa, a menos de que sea necesario, pero eso no significa que vayamos a caer en una pasividad. Hay muchas cosas que hacer desde el hogar. En el Partido del Trabajo estamos en un ejercicio de capacitación permanente. También estamos apoyando con todo lo que podemos en estos momentos. Hay grupos de compañeras y compañeros del PT que con todas las precauciones y medidas del caso están yendo a las colonias populares de nuestra ciudad capital a entregar productos de la canasta básica a precios subsidiados. Estamos entregando, por ejemplo, huevo a mitad de precio, el huevo que está de verdad carísimo. Bueno, pues estamos dando, creo que el cono a 30 pesos. Entonces, es un apoyo para los adultos mayores, es un apoyo para la sociedad. Lo hacemos gracias al apoyo de algunos amigos que han pensado que a través del PT se pueden hacer este tipo de ejercicios. Entonces, estamos muy contentos de que sea así. Nos vamos a mantener activos mañana. Mañana tenemos un foro convocado desde esta plataforma por la Cámara de Diputados Federal, por la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca. Es sobre la producción del agave y la producción de inulina como una de las posibilidades para fortalecer al campo mexicano. Vamos a tener a empresarios que han sido muy exitosos en la producción de inulina.
vamos a tener a académicos que nos van a hablar sobre cómo la producción de agave puede ser una ruta para mejorar la situación económica de las mujeres y los hombres del campo. Vamos a tener en los días subsecuentes pláticas que tendrán que ver con cambios a la legislación que hemos hecho, por ejemplo, la de la reelección, que está desde el 2014 incorporado al marco jurídico, pero hay una distorsión otra vez de la derecha que ya no sabe qué hacer para que la tomen en cuenta, y vamos a poner los puntos sobre las IES. Y así vamos a continuar. Yo le vuelvo a agradecer al doctor Rubén Sardoya que nos haya regalado una parte de su valioso tiempo, a mi compañero Ronald Moncayo y a la diputada Maribel Martínez, y sobre todo a ustedes que nos han seguido desde las redes sociales. Ayer arrancamos con este ejercicio y hoy en la mañana veía que habíamos llegado ya a 45,000 reproducciones de la conferencia de ayer. Estoy seguro que la del doctor Rubén va a superar lo logrado ayer. Ya le estaremos informando. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima ocasión. Y le digo allá a Ricardo Chong, que nos está ayudando técnicamente desde la Ciudad de México. Es hora de poner la cortinilla otra vez. Estamos acabando con esta conferencia magistral del doctor Rubén Sardoya. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta pronto. Bye.